Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Física 2. En este caso vamos a analizar el tema de hidrostática con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas, y para ello me permito iniciar las diapositivas. Hidrostática. Se encarga de estudiar a los líquidos en reposo. Básicamente eso es la esencia de la hidrostática. Recordemos que parte de la mecánica de fluidos y de la hidráulica, pero básicamente trata de estudiar a los líquidos en reposo. Los líquidos generan una presión determinada en todos sus puntos del mismo y en las paredes del recipiente que los contiene. Esto es una característica muy importante. También la presión hidrostática aumenta conforme mayor sea la profundidad y solo es nula en la superficie del líquido. Entonces, los líquidos van a generar una presión y aparte esa presión va a ser mayor conforme se vaya adentrando o los líquidos tengan una mayor profundidad. Entonces, estas son dos características importantes que debemos considerar. Bien, dentro de la hidrostática se tienen dos principios que determinan el comportamiento de los líquidos en reposo, que son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, que a continuación vamos a desarrollar. Primero, principio de Pascal. Fue desarrollado por el francés Blaise Pascal, que nos dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, básicamente, que esto parte de una característica que vimos en videos anteriores que se llama incompresibilidad, ya que esta característica nos dice que los líquidos no se pueden comprimir y como no se pueden comprimir, van a generar la misma intensidad, la misma presión hacia todos los puntos de ese líquido o del recipiente donde van a estar encerrados. Este es el principio de Pascal. Ahora bien, algunos ejemplos donde se utiliza, donde se implementa el principio de Pascal son gatos hidráulicos, maquinaria pesada, dirección hidráulica en los coches o hasta los propios frenos de los autos. Es un ejemplo de principio de Pascal. Me voy a centrar, por ejemplo, en los frenos de los autos. ¿Cómo es posible que solamente haciendo un pequeño movimiento de nuestro pie en el pedal del freno sea capaz esa fuerza tan insignificante de parar, de detener a un auto que pesa cientos de kilogramos y que en muchas ocasiones va a grandes velocidades? Bueno, esto se debe a justamente el principio de Pascal, que no es otra cosa más que maximizar o potenciar una fuerza que se aplica mediante la implementación de un cierto líquido contenido en una tubería o en un recipiente. En este caso es en un conducto. Bien, la expresión de este principio es fuerza en el émbolo mayor sobre el área en el émbolo mayor es igual a fuerza en el émbolo menor sobre área en el émbolo mayor. Básicamente del lado izquierdo tenemos a las variables, a las literales mayúsculas, y del lado derecho a las minúsculas, haciendo referencia a esta parte de émbolo mayor y émbolo menor. ¿Qué es esto de émbolo? Es el punto sobre el cual se va a aplicar la fuerza. Entonces tenemos un punto más grande, en otras palabras, tenemos un punto más grande y un punto más pequeño. Por lo tanto, F mayúscula es la fuerza en el émbolo mayor, se mide en newtons, mientras que A mayúscula es el área del émbolo mayor, que se va a medir en metros cuadrados o más comúnmente en centímetros cuadrados, mientras que F minúscula es la fuerza del émbolo menor, que se mide en newtons, y la A minúscula es el área del émbolo mayor, que se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Calcular la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 120 centímetros cuadrados si el émbolo menor, con un área de 12 centímetros cuadrados, ejerce una fuerza de 300 newtons. Entonces, atendiendo a lo que me dice el ejercicio, debo de calcular la fuerza en el émbolo mayor. Eso es lo que me está diciendo, fuerza en el émbolo mayor. Por lo tanto, voy a calcular la F mayúscula. Y para ello me da un área en ese émbolo mayor, es decir, una A mayúscula de 120 centímetros cuadrados. Y me dice que el émbolo menor tiene
12 centímetros cuadrados y que este émbolo menor aplica una fuerza de 300 newtons. Voy a rescatar la equivalencia del principio de Pascal que acabamos de mencionar, pero voy a despejarla. ¿Qué es lo que quiero encontrar? La F mayúscula. ¿Cómo la voy a despejar? Ubico a la F mayúscula e inmediatamente después voy hacia el frente y al miembro contrario. Enfrente al miembro contrario tengo la F minúscula y hago una diagonal como la que aparece ya en pantalla, donde los datos que estén dentro de esa diagonal se van a multiplicar entre sí. ¿Qué datos tengo? La fuerza en el émbolo menor y el área del émbolo mayor se van a multiplicar entre sí, mientras que el dato que me sobra, que es la A minúscula, va a pasar dividiendo. Entonces, y en otras palabras, la fuerza en el émbolo mayor es igual a la fuerza en el émbolo mayor por el área en el émbolo mayor sobre el área del émbolo menor. Así es como quedaría esta expresión. Únicamente debo de sustituir. Entonces tengo que la fuerza del émbolo mayor es igual a 300 newtons por 120 centímetros cuadrados sobre 12 centímetros cuadrados, que básicamente es lo mismo que hemos o que hicimos también con los gases. Aquí busco cancelar a 2 unidades, en este caso cancelo a los centímetros cuadrados para que me quede una única unidad que son los newtons. Por lo tanto, y al aplicar mis operaciones, tengo como resultado que se tuvo una fuerza de 3000 newtons. Si observamos entonces, les decía que el principio de Pascal es para potenciar una fuerza sobre un área pequeñita y aplicando una fuerza de 300 newtons, se tradujo a una fuerza total de 3000 newtons. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos una fuerza que aplicamos pequeñita que por medio de un líquido encerrado en un recipiente se potenció su capacidad, en este caso de carga, y es el principio de Pascal, potenciar una capacidad, una fuerza y que se vea aumentada. Esa es la base del principio de Pascal. Ahora bien, principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, se observa que dicho fluido ejerce una presión vertical ascendente sobre él. El griego Arquímedes estudió el empuje que reciben los cuerpos al ser introducidos en un líquido, también llamado principio de flotabilidad. Ahí les dejé una imagen. Hay ciertos objetos que flotan y flotan debido a que reciben este empuje ascendente que los va a mantener arriba. Y muchas veces hasta aparece en la imagen, para que se puedan sumergir necesitan una fuerza descendente. Este principio establece que todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Si observamos entonces en la imagen, observemos el nivel del agua que aparece en la primera imagen, antes de introducirle este objeto que pareciera ser una piedra. Cuando le introducimos la piedra, el nivel de agua está subiendo y eso es porque la piedra ahora está utilizando un lugar dentro de este líquido. Por lo tanto, el líquido es desplazado y su nivel sube. A eso se refiere que existe un fluido desalojado. Y obviamente ese fluido desalojado va a tener un peso. Por lo tanto, este peso del fluido desalojado va directamente relacionado con el empuje ascendente, que es lo que está midiendo Arquímedes. Entonces, si el peso del objeto es menor al empuje que está recibiendo, el objeto va a flotar, como lo podemos ver en las imágenes. Pero si el peso del objeto es igual al empuje que recibe, el objeto permanecerá en equilibrio, es decir, permanecerá a la mitad. Por otro lado, si el peso del objeto es mayor al empuje que recibe, el objeto simplemente se hundirá. Básicamente que esto explica por qué algunos objetos flotan, se mantienen en equilibrio o simplemente se van a hundir. La fórmula que se estima para el principio de Arquímedes es empuje es igual a peso específico por volumen, donde el empuje se mide en newtons, el peso específico en newtons sobre metros cúbicos y el volumen se mide en metros cúbicos. Veamos un ejemplo. Determinar el empuje que recibe un cubo de acero
con un volumen de 0.06 metros cúbicos y que es arrojado al agua cuyo peso específico es de 9.800 newtons sobre metros cúbicos. Entonces, únicamente tengo que determinar los datos que me está dando el ejercicio que aparecen aquí. Voy a calcular el empuje, me dan volumen, me dan peso específico, aplico la fórmula, la selecciono y la voy a sustituir. Empuje es igual a 9.800 newtons sobre metros cúbicos por 0.06 metros cúbicos. Realizo las operaciones. Ojo, aquí voy a cancelar metros cúbicos, ya que, bueno, aquí no aparece, pero literalmente metro cúbico sobre 1. Entonces, metros cúbicos como numerador y metros cúbicos como denominador se van a terminar cancelando. Entonces, la única unidad que me va a quedar son los newtons. Por lo tanto, al realizar la multiplicación, tengo que el empuje que recibe este cubo de acero es de 58.8 newtons. Está recibiendo ese empuje vertical ascendente. Bien, con eso terminamos esta sesión. Les dejo una frase. Hablando de Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Arquímedes. Les deseo una excelente semana y que estén muy bien. Hasta pronto, su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas.